Bienvenidos, queridos amigos fetevidentes, a este nuevo programa de las buenas nuevas para todos. Buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas nuevas. ¿Cómo estás? Bien. Tengo que cuidarme lo que digo porque dice que hago bullying, entonces tengo que... ¿Le dijeron? No, ¿Le hicieron algún comentario? No, pero en otras ocasiones. Ya. ¿Qué hacemos? Bueno, nada, no sé. No sé, todo es bullying, todo es... ¿Verdad? No sé. A veces, Pienso que tampoco las cosas son así. no, a veces exageramos. Tú sabes que en estos días teníamos una perrita ahí en la casa por unos días y ahí iban a llamar policía porque yo no sabía que hay una ley que no puedes tener un perro amarrado. Ah, no, Una yo ley. también me Oye, pero enteré, mira, no sé cuidamos mucho los de eso. perros, cuidamos los manglares, cuidamos los delfines, Eso. cuidamos las tortugas, pero el niño en el vientre materno, yo tengo el derecho de matarlo si quiero. ¿Qué pasó ahí? Explícame. Cosas contradictorias, totalmente. O sea, los derechos de los animales están por encima del derecho humano. Voy a poner otro ejemplo. Ustedes, queridos amigos fetevidentes, ¿han visto alguna vez alguna película de Hollywood donde se mate un animal? No. Está prohibido, según el código de ética de los cineastas, presentar una imagen en cine donde se mate un animal, aunque sea falsa. Está prohibido. Pero prácticamente no hay una película donde no se asesine un ser humano. Pero hermana, explíqueme eso porque yo no lo entiendo, O sea, tú puedes pasar imágenes donde se asesinen personas, pero no puedes pasar una imagen donde se asesina Un animal. Incluso este Cotelo me decía que en varios países tuvo problemas para pasar la película Tierra de María. ¿Por qué? Porque la única escena que le cuestionaron era una iguana que filmó en Monte Alverna. Cuando estaba ahí había una iguana que hacía walk, walk, y la iguana era el pase para la aldea de María, Reina de la Paz. ¿A dónde están los permisos del país para filmar esa iguana? Que si esa iguana estaba en cautiverio, estaba en libertad. O sea, están protegiendo la iguana. Y eso... Ay, Dios. No pudo pasar la película hasta regresar a Panamá a buscar los permisos, demostrar que la iguana estaba no en cautiverio, sino estaba libre y inventar, porque aquí en Panamá no hay una ley que diga que no más iguana. O sea, protegen una iguana, pero no protegen la vida en el vientre materno. Yo no entiendo, hermana, ¿en dónde estamos? La humanidad como que ha perdido la razón, ¿no? Nos estamos deshumanizando cada vez más. Por eso, creo yo, hay que volver al Evangelio. ¿O no? ¿No piensa como yo? Yo digo que sí. Hay que volver al Evangelio. Hay que ir a Tierra Santa, bueno, retomar la palabra de Dios, claro, meditarla. Claro, y orar. Como bien la Virgen lo dice. Por supuesto. Continuamente. No, pero esto no es noticia. Que la Virgen venga de otro mundo y se aparezca, no es noticia. No es noticia. Que hayan personas que vivan su fe radicalmente, no es noticia. Que jóvenes dejen todo por seguir a Cristo, no es noticia. Pero un acto inmoral de uno o dos sacerdotes, chica, dale. Bueno, ¿por qué? El morbo es lo que vende, el morbo. O sea, ¿esto qué quiere decir? También el ser humano tiene una mentalidad morbosa. Porque si no, no se siguiera, ¿no? ¿Me explico o no me explico? Sí. Nadie le prestará atención. Pero es que mucha gente no le gusta, pero le entretiene, dicen. Pero bueno, en fin. El punto es que Dios no está en el primer lugar del corazón, porque si estuviera, Así ponerse a pensar, Dios pensaría así, actuaría así, jamás. Entonces, pero bueno. Hoy, continuando nuestros programas especiales tras las huellas de Jesús, ¿era así, no? Así es, tras las huellas de Jesús. Tras las huellas de Jesús. Ayer, pues, platicamos acerca de Cafarnaúm, que fue el lugar donde Jesús el tuvo pueblo su vida de pública. Nahum,
que fue destruido con un violento terremoto en el año 800, en el siglo VIII después de Cristo, y no se ha vuelto a construir nunca más. ¿En qué parte? Y entran dentro de las amenazas de Jesús. Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, ciudades que Jesús maldijo. Y las otras dos ciudades también están Y también en la misma Jerusalén, porque, bueno, y lo advirtió, que no quedará piedra sobre ti porque no has aprovechado el tiempo de tu visita. Así lo dice el Señor. Está allí, está allí. O sea, Jesús también era de un carácter fuerte, ¿no? Todo amor es misericordia, pero también advierte de las consecuencias de rechazarlo a Él. A ver. Bueno, hoy tenemos dentro del recorrido que hicimos también el Monte de las Bienaventuranzas, que está ahí cerca de Cafarnaúm. Vamos aquí a tomar la Sagrada Escritura, que para esto del Monte de las Bienaventuranzas yo quisiera que nos detuviéramos, los que tienen la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Mateo. Cada evangelista tiene su modo peculiar de escribir. Y hay algunos evangelios que no han llegado hasta nosotros, que sabemos que existían, como el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de Tomás. Hay otros que sí llegaron, pero no son considerados de inspiración, ¿no? Como el protoevangelio de Santiago. Pero tienen datos que son importantes para el estudio exegético arqueológico, y por eso también no hay que descartar todo lo que dicen los evangelios apócrifos. No es palabra de Dios, pero sí son documentos que nos sirven para conocer mejor la palabra de Dios. Pero de eso podríamos hablar en otra ocasión. Sí. Entonces vamos con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo menciona, esto es bonito, menciona en el capítulo 5, 6 y 7 un discurso inaugural del ministerio público del Señor. Son 3 capítulos. Se conoce como el Sermón del Monte. Actualmente se prefiere llamar el discurso inaugural de Jesús. Y Jesús lo que hace aquí es presentar su doctrina como una plenificación de la ley de Moisés. No viene a abolir, él mismo lo dice, y por esto ningún judío, ningún rabino puede acusar a Jesús de hereje, porque no hay nada aquí que vaya en contra de Moisés. Más bien lo que hace es ampliar el decálogo y profundizarlo. Y en base a eso añade otras cosas como son las bienaventuranzas, el llamado a ser luz y sal, enseña el Padre Nuestro y termina con esa famosa parábola de la casa edificada sobre la roca. Se ha dicho que aquí lo que hace Mateo es una colección de dichos de Jesús y lo coloca en su boca cuando Jesús comienza su ministerio. Bueno, la verdad es que no tenemos un dato o no tenemos medios para decir lo contrario, pero tampoco podemos decir que hay que creerlo todo, como se nos dice en algunos biblistas, ¿no? De que San Mateo tomó todos estos dichos de Jesús y lo colocó al inicio, todos en el Sermón del Monte, para demostrar que él es el nuevo Moisés. Puede haber algo de eso, pero cuando nosotros estuvimos en el Monte de las Bienaventuranzas en días pasados, yo le decía a los feligreses que estaban allí, más de 40 personas, ¿qué mejor homilía podemos hacer nosotros en este momento que leer todo lo que Jesús dijo aquí? Entonces lo que hicimos fue leer todo el Sermón del Monte. Y leerlo todo no tomó más de 15 minutos.
Sí. Entonces, decir de que Jesús no pudo hablar así porque esto es muy largo, es falso. Por ahí no podemos desmentir a San Mateo. Decir, eso es demasiado largo para que Jesús le hubiera dicho todo de uno solo. Por ahí no. Lo que sí podemos decir, está muy bien elaborado para pensar de que Jesús lo dijo todo de uno solo, cuando en ese entonces no había nadie que estuviera tomando nota de lo que Jesús decía, o alguien que estuviera grabándolo. Pero lo que sí se pudo pensar también de que hay una inspiración especial, y Mateo, antes de escribir esto, buscó las fuentes de quienes vivieron con Jesús y procuró redactar lo que la gente recordaba de lo que pasó en ese lugar. Y ese es el resultado que tenemos. Ahora, vamos a hablar de este paraje hermoso, ¿verdad? De que esto está sobre Cafarnaúm, o pertenece geográficamente a Cafarnaúm. El monte de las bienaventuranzas. Y luego vamos a volver a este estudio, pero yo quisiera que viéramos, si a usted le parece, estas imágenes sugestivas, ¿verdad?, de esta peregrinación que tuvimos a la tierra de Jesús. Así es que vamos con el video y regresamos acá. Comenzó a predicar, se sentó. ¿Quién se va a sentar aquí? Lo que uno habla es de pie para que todo el mundo lo escuche. Pero en la mentalidad judía, los judíos cuando hablan de su autoridad, ellos se sientan en la cátedra de Moisés para hablar en la sinagoga. Señor, ten piedad. Esto que ustedes vieron allí es el monte de las bienaventuranzas, ese lago que vieron allí, así como ustedes lo vieron, ese era el paisaje que Jesús tenía cuando predicó su primera catequesis, cuando dio su primer discurso. Él tenía por delante ese lago, ¿verdad?, que estaba rodeado de montañas. Ese es el lago de Galilea, pero en la Biblia se le llama mar, porque era la manera también que lo llamaban en aquella época. Por eso es que es bonito estudiar la Biblia, porque no es que ellos se equivocaron. Yo recuerdo una vez un escritor, me reservo el nombre, decir que los evangelios están llenos de incongruencias. Yo digo, pero no seas tú ignorante, tú primero estudia y luego hablas. O sea, yo no puedo hablar de algo que yo no conozco. Como tú vas a decir que la Biblia, que los evangelios están llenos de incongruencias si tú no los has estudiado y no sabes el por qué. Cuando en la Biblia se habla de mar de Galilea, no es que hay una contradicción si Lucas habla del lago, es que esa era la manera de hablar de ellos. Eso no es una contradicción, que la Biblia está llena de errores, no. Eso es una manera de hablar, hay que entender la mentalidad de la época. Se le decía mar por lo ancho que era, y porque se agitaba con las olas, y porque también en la mentalidad de la época de Jesús, el mar no es solamente un conjunto de agua salada, sino también un conjunto de agua dulce, es mar. Eso es una manera de pensar, de hablar, de la cultura. Entonces, lago de Galilea, mar de Galilea, o mar de Tiberíades, para nosotros hoy es un lago.
¿Por qué Jesús sube a este monte para hablar? Bueno, porque no tenía micrófono, no había bocina, y es una manera, digamos, para que su palabra se extienda al mayor auditorio, el mayor número de personas. Y como decía ahí en el video, Jesús se sienta. Recuerden que el Evangelio de Mateo está escrito para judíos conversos, a diferencia del Evangelio de Lucas, que es para griegos y romanos. Entonces Mateo está utilizando un lenguaje judío porque él es judío y está hablando para judíos conversos, recién bautizados. Entonces por eso comienza con la ley de Moisés. Entonces Jesús se sienta porque quiere demostrar que Jesús tiene autoridad como los rabinos, que cuando van a hablar desde su cátedra se sientan, no hablan de pie. Esto es otro aspecto de la mentalidad de la época. Por ejemplo, hoy usted va a la iglesia y el sacerdote predica parado. De pie, sí. Pero en la época de Jesús no. Cuando un judío rabino quería reafirmar su autoridad, no podía hablar de pie, tenía que hablar sentado, porque ahí es donde reafirma su autoridad. Esa es la mentalidad. Entonces Jesús se sienta porque Él quiere, ante sus interlocutores que son judíos, Él quiere reafirmar su autoridad desde un monte como nuevo Moisés. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que hay un parangón entre el Sinaí, en el Antiguo Testamento, Moisés, que recibe la ley, y el monte de las bienaventuranzas. Yo le llamaría el nuevo Sinaí, para que se entienda. Sí. Hay dos Sinaí, el Sinaí de Moisés, donde Moisés recibe la palabra de Dios y la comunica al pueblo, y aquí el nuevo Sinaí, donde el nuevo Moisés se sienta y explica la Torá, o explica la ley, los 10 mandamientos, el decálogo. Es el corazón de este discurso. Y Jesús dice, no he venido a abolir. Y comienza, antes de entrar en el tema de la ley como tal, comienza con las bienaventuranzas, que es una exhortación a que aquellos que sufren no se consideren marginados ni malditos por Dios, sino bendecidos, porque les espera una gran recompensa. Y luego el Señor invita aquí, desde el principio, a seguirlo a Él, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de palabras del Señor, según el Evangelio de Mateo, ¿no? Comienza el capítulo 5, las bienaventuranzas, sal de la tierra y luz del mundo, el cumplimiento de la ley. Si uno toma esto y lo estudia, se da cuenta que en el fondo Jesús quiere demostrar que Él es el nuevo Moisés, que Él viene a llevar la ley de Moisés a su plenitud, no a cambiarla, sino a mejorarla, a profundizarla. Y habla de las prácticas de piedad, las principales, que son la limosna, el ayuno y la oración, y presenta como la oración por excelencia, su oración, el Padre Nuestro. Luego, el abandono a la providencia, porque dice, miren las aves del cielo, miren. Esto quiere decir que Jesús pronuncia este discurso en primavera. Curiosamente, cuando nosotros estábamos allí, Sí. y leíamos esto, miren las aves del cielo, unos pajaritos comenzaron a cantar y la gente emocionada, y que mira cómo pasó en aquel entonces. No habían flores porque era otoño, ya terminando el verano, ¿verdad? Pero según este dato de Mateo, esto ocurre en la primavera, y luego porque se da también la multiplicación de los panes que vamos a ver después en Tabga, Sí. Heptapegón, que significa las 7 fuentes, de ahí donde viene el término Tabga. Eso lo vamos a ver ahora. Sí. Entonces, le iba a decir que ya para terminar, porque es una explicación de la ley de Moisés, para terminar, Jesús termina con la parábola de la casa sobre la roca. Y quiero aquí, no tenemos las vistas, eso lo hablaremos más adelante. Después que habla del abandono, que confiar en el abandono,
Jesús, para concluir, dice, no todo el que entra, Señor, Señor, entra, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y dice, todo aquel que ponga estas palabras mías y las pone en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Para terminar, esto es importante, porque en Nazaret, en la casa donde Jesús vivió antes de pasar a Cafarnaúm, en las excavaciones arqueológicas que se han hecho, donde hay una pila bautismal, lo que quiere decir que allí hubo un culto cristiano en los primeros siglos, evidentemente por la importancia que tenía esa casa donde vivió Jesús, la Virgen y San José, 30 años antes de ir a predicar. Esa casa estaba construida sobre una roca. O sea que Jesús estaba hablando de San José, que fue el hombre prudente, que supo construir una casa sobre la roca. Y así como San José construyó su casa sobre la roca, y él vivió en Nazaret, donde hubo movimientos sísmicos, donde hubo aluviones, donde hubo fuerte granizada, donde hubo nieve en algún momento, donde hubo mucha lluvia, la casa siempre se mantuvo firme. Jesús está hablando de una experiencia que él vivió de niño. Entonces, así como mi casa se construyó sobre la roca, porque mi papá y mi mamá vivieron lo que yo enseñé y eran discípulos míos, y antes de ser discípulos míos, eran discípulos de Dios Padre, así todo aquel que me escucha a mí. Por eso es importante ir a Tierra Santa, ¿no? Porque en Tierra Santa uno descubre muchas cosas, sí, claro, y se profundiza más la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué le pareció cuando usted visitó la casa de San José? ¿No se dio cuenta que estaba construida sobre la roca? Sí, quedé impactada porque de San José no se habla mucho, pero el mismo Jesús se encargó de hablar de él, ¿no? Por supuesto. Bonito así también. Pienso que podemos ir a la pausa y cuando regresemos hablamos de seguimos de Tacna. Adelante, ya regresamos. Seguimos de vuelta con más de esta peregrinación a Tierra Santa. Bueno, luego de haber participado también de la Eucaristía en el Monte de las Bienaventuranzas, nos dirigimos hacia el lugar donde Jesús hizo el milagro de los panes y de los peces, ¿no? La primera multiplicación de los panes. Según los relatos bíblicos, son 2 multiplicaciones, no es una repetición como algunos autores quieren decir. Sí, esa es la otra que... Yo lo respeto y confieso que no soy el gran erudito tampoco de la Biblia, pero hay que estudiar bien los documentos porque los evangelistas tienen una intención. Yo no puedo decir si Jesús hizo 1, 2, 3 o 4. Lo que sí puedo decir es que hay una intención teológica que hay que respetar. Y aquí hay una multiplicación de los panes en un lugar judío, que fue la primera, y la segunda en un lugar pagano, que es en la Decápolis. Esta primera multiplicación de los panes se da cuando Jesús regresa de Nazaret. Y según el Evangelio de Marcos, y para mí el Evangelio de Marcos, todos son hermosísimos, ¿no? Pero yo tengo un gran aprecio al Evangelio de Marcos, porque el autor verbal de este Evangelio es San Pedro. Porque Marcos fue compañero de Pedro y escuchó las catequesis de Pedro y reunido con Pedro fue tomando nota de todo, y este Evangelio de Pedro, de Marcos, se lo debemos a San Pedro. Y entonces pone aquí que Jesús, después que sale de Cafarnaúm y pasa por el mar y calma la tempestad, cura la hemorroísa, ¿verdad? Se da la resurrección de la hija de Jairo, un milagro espectacular. Pasa a Nazaret y luego viene el episodio de la primera multiplicación de los panes en el sitio que hoy se conoce como Tapka, o que es una abreviación árabe de la expresión Heptapegon, que significa las 7 fuentes. Es probable que en la época de Jesús aquí habían 7 arroyos, ¿no? O más arriba.
¿Qué ocurre? Que aquí en este sitio Jesús multiplica los panes y los peces. Y después se dirige a la sinagoga. Vamos a ver este episodio. Aquí ustedes ven Tabga, que hay una iglesia bizantina y se venera aquí el lugar donde el Señor hizo la primera multiplicación de los panes. Aquí uno puede llegar, mira, ahí está la piedra donde se representa este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Aquí estamos haciendo la explicación de lo que ocurre. De hecho, ahí al frente de la iglesia tienen una fuente, supongo que también es representación de lo que significa el nombre, ¿no? Sí, ahora para entender esto, obviamente hay que estar allá. Una pregunta que alguien puede hacer, bueno, yo no puedo entender esto si no voy a Tierra Santa. No, claro que sí lo puede entender. Claro que pero sí. Claro, ahí se va a vivir de una manera más profunda. Pero este lugar, Tabga, era el límite de Cafarnaúm. O sea, Cafarnaúm se extendía por casi 7 kilómetros. O sea, Cafarnaúm no era una ciudad pequeña, ya lo dije ayer. Era una ciudad enorme en la época de Jesús. Y estos eran los límites de la ciudad. Entonces el Señor viene de Nazaret y la gente lo sigue, le está hablando, le está platicando, y él dice que le da pena marcharlo en estas circunstancias, y bueno, hace este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y entonces de aquí pasa a la sinagoga y da el discurso famoso del pan de vida. El pan de vida. Pero hay otro dato, ¿no? Que según el Evangelio de Marcos, Jesús fue allá a descansar. Porque había trabajado, había curado, había platicado, entonces toma la barca. Y esta pregunta me lo hizo, pero ¿por qué Jesús tomó la barca? ¿Y por qué no se fue caminando si eso está cerca? Y usted tomó un bus. Y yo agarré un bus. Usted no se fue caminando. En realidad está cerca, pero hay varios kilómetros, tampoco es que esté a la vuelta de la esquina. No. Porque Jesús lo quería despistar. Esa es la razón. Jesús lo quería despistar porque le dijo a los discípulos, vengan conmigo para que descansen un poco. Entonces toman la barca y se van. Y la gente, claro, hay que estar allá para ver el asunto, ¿no? Sí. Como eso está alto, Cafarnaúm está alto, se ve hacia dónde se dirige la barca y vieron que la barca se iba dirigiendo hacia el sitio que se llama Tabga. Y ellos se fueron bordeando la orilla del lago, y cuando llegaron allá, en la barca ya los estaban esperando. Ahí está el lago, ahí está el lago. Y así, ¿verdad?, se da este fenómeno. Entonces, ¿qué ocurre después? Que Jesús despide a la gente después de darle de comer, y los apóstoles toman la barca y le dice, los despide también a ellos, Sí. pasa la noche en oración, y entonces Jesús se va caminando por el mar o por el lago. Nunca los apóstoles habían visto a Jesús caminar por el lago, ni les había dicho que él podía levitar y caminar sobre el lago. Entonces, claro, le da temor. Pedro dice, pero si eres tú, manda que yo vaya. ¿Esto qué es? Y Jesús dice, ánimo, no tengan miedo. Entonces Jesús sube a la barca y va entonces a Cafarnaúm. Todo eso está ahí cerquita. Y ahí da el famoso discurso del pan de vida y dice, ustedes me están buscando por el pan que comieron. Trabajen por un pan imperecedero. Esto es interesante, y allí se comprende la asociación que hay entre la multiplicación de los panes, el milagro de Caná de Galilea que había pasado hace poco, con el discurso que el Señor da en la sinagoga del pan de vida. Tanto la transformación de los 630 litros de agua en vino, como la primera multiplicación de los panes, convergen en el discurso del pan de vida. O sea, cuando uno está allá, uno lo ve claro. O sea, Jesús está haciendo esto
para hablar de un alimento superior que él va a dejar luego en Jerusalén. Lo mismo la segunda multiplicación de los panes en la Decápolis. O sea, que estos milagros que Jesús hizo no era solamente para darle de comer a la gente porque tenían hambre, sino porque él estaba preparando un alimento superior, la Eucaristía. ¿Está claro? Por eso cuando los peregrinos van, y nosotros lo vivimos, a celebrar la misa en la casa de San Pedro, donde también ocurrió el milagro del paralítico cuando lo descolgaron, uno lee el discurso del pan de vida. ¿Y qué humildad vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es leer pausadamente lo que Jesús predicó en esa sinagoga que estaba ahí mismo, ¿no? Ahora, esto obviamente es interesante, es bonito porque nos reafirma de que Jesús, desde que Él comenzó a predicar, tenía en mente la Eucaristía. Y aquí quiero hablar de la Virgen. Sí. Porque una pregunta, bueno, yo había preparado un tema para dar el Congreso Eucarístico de Colón, no pude por un problema médico y pido disculpas porque siguiendo la prescripción de los médicos por un problema que tuve emocional, no pude dar la conferencia, pero quiero decir algo que quería hacer alusión a esta conferencia, ¿no? Es muy probable que la Virgen estuvo cuando Jesús celebró la última cena, porque las mujeres participaban de la cena pascual. Pero lo más probable es que estaba en una sala contigua y la mujer era la que encendía las luces. Ahora, es cierto que cuando Jesús celebra la Eucaristía no aparece la Virgen sino los apóstoles, porque los apóstoles son los que reciben el orden de hacer presente a Jesús a través de la consagración del pan y del vino y la predicación. Ahora, si nosotros nos fijamos en el discurso del pan de vida que Jesús hace en la sinagoga de Cafarnaúm, cuando Él inicia su ministerio, cuando Él habla de sus padres comieron en el maná en el desierto y trabajan y los que comieron ese pan murieron. Jesús tiene en su mente un alimento que Él va a dejar. ¿Y en qué se basó Jesús para hablar así? De lo que le había oído hablar a María. María, como madre judía, como San José, le narraban al niño Jesús el milagro del maná en el desierto. Entonces, la Eucaristía está en María de una manera prefigurada porque es la que le transmite a Jesús que su padre había hecho un milagro en el desierto. Y así como su padre había hecho un milagro en el desierto, Jesús sabía que él tenía que dejar un milagro en la tierra. O sea, que María prefigura la Eucaristía por sus enseñanzas hacia Jesús. Eso lo vemos claramente en el discurso del pan de vida. Era su deber. Hoy día las mujeres judías lo hacen y los padres judíos le hablan a los niños de la Pascua hebrea, le hablan del milagro del maná. María le habló a Jesús, porque Jesús como niño se preguntaba, ¿y esta noche por qué es diferente a las demás? Porque en una noche como esta, la Pascua, nuestro Padre nos sacó de la esclavitud en Egipto. Entonces, eso se lo transmitió la Virgen y San José a Jesús. Y de ahí Jesús tomó el contexto teológico para luego instituir la Eucaristía. Por eso nosotros no podemos decir, María no tiene que ver con la Eucaristía, San José no tiene que ver con la Eucaristía. Por supuesto, porque la tradición oral de la Pascua que Jesús recibe le viene primero de sus padres terrenos. ¿Qué le parece? Wow. ¿Dónde está esto? Bueno, aquí está, en el discurso del pan de vida. Y luego cuando le dice a los apóstoles, ardientemente he deseado comer esta Pascua, entendamos de que antes que Jesús se sentara con los apóstoles a celebrar la Eucaristía, al menos por 30 años
se había sentado con San José y con María a celebrar la Pascua judía. Sí. Entonces Jesús tiene la Pascua, esa comida de los panes ácimos, la copa de vino, el cordero, todo lo que se comía en esa Pascua, Jesús lo recibe de sus papás, su padre putativo, su padre adoptivo y su madre biológica, la Virgen. Entonces, por supuesto que San José y María están relacionados con la Eucaristía. Pero hay un tercer elemento. En las primeras comunidades cristianas, la Virgen participaba de la celebración eucarística los domingos. Y María comulgaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y María participaba de las homilías también. Porque ella era la homilía encarnada, ¿no? Sí. Entonces María nos enseña a nosotros cómo comulgar. Porque ella fue la primera en recibir el cuerpo de Cristo. Y como María se preparó inmaculada para recibir la Eucaristía, también nosotros debemos prepararnos espiritualmente para recibir a Cristo. Y la manera es haciendo siempre la confesión. ¿Qué le parece? Oh. Está impresionada. Y parece que usted estuvo en ese discurso cuando Jesús lo dio. Bueno, gracias. Ahí vimos Tabga, el lugar de la multitud. Y la próxima vez vamos a ver, porque entre Tabga, el lugar este de las 7 fuentes, y Cafarnaúm en el medio, está la iglesia del Primado de Pedro. Exacto. Donde usted metió sus pies ahí en el lago. Sí, yo me metí en el lago. Ya, los pies, pues. Para que los pececitos le le hicieran masaje. ¿Okay? Salí huyendo de una vez. Bueno, hemos terminado este programa. Seguimos con más, ¿no? Mañana, pasado mañana, con otros programas, porque apenas estamos en el primer día de la peregrinación, con 3 programas, imagínense. Imagínense, cuando lleguemos al Calvario. Eso está fuerte. Que para mí siempre es lo más lindo de todo. Sí, es verdad. Y que corrijo, también a veces algunos dicen que esos lugares se perdieron en la historia. Falso, falso. Estudie, vaya allá, estudie arqueología, estudie los libros históricos, estudie los padres de la iglesia. El Calvario está allí el Calvario. Todos los días hay 2 liturgias, la ortodoxa y la católica. Y los viernes hay una liturgia muy bonita, primero de los católicos, de los franciscanos, y luego viene la liturgia ortodoxa, en el sitio donde Jesús derramó su sangre. Sí, ahí estuvimos un viernes nosotros. Estuvimos un viernes y participamos de las 2 liturgias. Y después celebramos la Eucaristía, la Pascua, que la próxima vez hay que llevar los huevitos de Pascua. Se puede echar el cuento del conejo. Bueno, queridos amigos fetevidentes, que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.